Evo Morales buscará volver a la presidencia de Bolivia en 2025. El líder indígena y exmandatario de izquierda hizo el anuncio el domingo en sus redes sociales, argumentando que toma la medida obligado por los ataques del gobierno de su heredero político, Luis Arce. Morales gobernó Bolivia durante 3 periodos, entre 2006 y 2019. Pero ese año, tras un nuevo intento de retener la presidencia, estalló una revuelta popular que terminó en su dimisión. Se lo acusó de haber ganado las elecciones de manera fraudulenta, una acusación no comprobada. Morales se exilió primero en México y luego en Argentina, desde donde hizo campaña para que su partido, el Movimiento al Socialismo, ganara las elecciones de 2020 con Arce. Pero en los últimos meses Morales acusó a los ministros de Gobierno y de Justicia de liderar acciones políticas en su contra y de tratar de involucrarlo en casos de corrupción. También ha acusado al gobierno de atentar físicamente contra su vida. La pelea interna en el oficialismo tiene como telón de fondo quién será finalmente el candidato por el MAS, Morales o Arce. Arce, en el poder desde noviembre de 2020, ha indicado que el tema de su reelección no está en agenda todavía. Bueno, tenemos en el estudio al doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia y exministro de Defensa de Bolivia. Bueno, usted lo define como un chiste, lo que está pasando aquí, pero realmente un chiste que puede hacerlo volver después de 3 periodos, el cuarto que le costó salir, pero regresa para las presidenciales 2025. El tema es el siguiente. Primero, Evo Morales está en el poder. Es el dictador en jefe y Arce Catacora es el dictador en ejercicio. Y todo esto es una puesta en escena, es una simulación en un país que tiene 268 presos políticos, hoy día Bolivia, y no se habla de eso. Tiene más de 10.000 exiliados, es un narcoestado, ejerce las mismas técnicas de terrorismo de Estado con persecución judicializada y toda la parafernalia cubana. Es un país intervenido por Cuba y Venezuela y es un país satélite que le acaba de entregar su riqueza más importante del litio a China y a Rusia después de recibir la orden en La Habana. Ambos, Evo Morales y Arce Catacora, han viajado juntos a recibir esa instrucción y acto seguido han firmado un convenio de cooperación militar con Irán para hacer de Bolivia una base del terrorismo internacional en base a esa dictadura teocrática. Y presentan esta narrativa para simular primero que hay democracia, segundo que hay un conflicto, una división cuando en política. verdad esa es un mismo juego. Es un juego que está tratando de disimular el narcoestado. Bolivia es un país ocupado por terroristas, es un país que está basado hoy día en el narcotráfico, fundado en las 6 federaciones de productores de coca y de cocaína que lidera Evo Morales, es el jefe vitalicio, y es además un país en crisis. Se han acabado las reservas, hay 0 de reservas en el Banco Central, el dólar paralelo se está disparando, ha empezado un proceso inflacionario y además de eso han liquidado las reservas del gas. Bolivia el año 2003, hace casi 20 años, cuando se dio el golpe de Estado al gobierno democrático, era la primera potencia gasífera de Sudamérica. Al año tiene que importar gas y hoy día no está pudiendo cumplir sus contratos con Argentina y Brasil. Eso es lo importante. Además, Evo Morales tan está en el gobierno que tiene impunidad. Él está acusado de corrupción, de narcotráfico, de pedofilia, y regresa, de una cantidad de cosas, regresa y todavía... Y además lo tratan como... Bueno, le han anulado todos los juicios que tenía. Y él dice, me están persiguiendo. El temor que tiene Evo Morales es el rumor cada vez más expandido en Bolivia de que lo está buscando la justicia norteamericana y que podría ser entregado a las autoridades, igual que el Chapo Guzmán, igual que el hijo del Chapo, igual que la gente que viene de Venezuela por estar vinculada con el narcotráfico. Hablando de Venezuela, se acercan a un proceso para elegir al líder opositor el 22 de octubre, pero sorprende también que el régimen pues le ofrece asistencia técnica a los opositores. Eso también parece un chiste. No. Para escoger a su candidato opositor, ¿estarán escogiendo su anillo al dedo? No, eso es una maniobra de la dictadura. Primero porque la oposición empezó haciendo ese proceso de elecciones previas de las primarias de la oposición en el marco de lo que es el sistema electoral falsificado de la dictadura de Venezuela.
Los excluyeron de ahí y ahora que tienen montado el proceso, aparece la dictadura y primero ofrece ayuda y después dice no van a servir esas elecciones si no intervenimos nosotros. Pero la plataforma unitaria también le pidió asistencia técnica al CNE, que se robó las elecciones en 2018, que al menos escamotearon 1,5 millones de votos. Mi criterio es básicamente una trampa para buscar de alguna manera poner trabas o deslegitimar a un proceso que va muy bien. Un proceso que si termina como parece, va a dar un ejemplo a los países de las Américas para hacer un gran bloque de unidad y derrotar a la dictadura. Usted sabe que uno de mis temores, doctor Berzaín, es que María Corina Machado, que evidentemente es la que aparentemente lleva más apoyos tanto nacional como internacionalmente, le hagan un juego y resulte que después de ese proceso donde interviene el CNE controlado por el régimen, digan que no, que ya no es la líder más importante, sino escogen a Superlano o a cualquiera de ellas y es el candidato perfecto para seguir el juego de la dictadura en unas elecciones falsas el año que viene. Mire, yo creo que lo que está demostrando la oposición venezolana es que la oposición funcional está marginada de ese proceso. La oposición funcional es la que está al servicio y sostiene la dictadura y los nombres se conocen. La hay en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua. Pero que además van a superar esa otra traba que impide sacar a las dictaduras, que es la oposición dividida, porque son los dos elementos que permiten la permanencia de las dictaduras por maniobra de las dictaduras. La oposición funcional, subordinada, pagada, corrupta, y la oposición dividida, que es esta de una cantidad de candidatos que nunca le van a poder ganar. Ese es el gran ejemplo venezolano y yo creo que si esa trampa que usted piensa u otra se plantea contra María Corina, la mente, la realidad objetiva y la realidad política del pueblo venezolano está por delante de eso, van a perder. Pero fíjese, esa es la verdadera oposición, el pueblo, pero el pueblo se está yendo, está entrando 8.000 diarios por la frontera sur de Estados Unidos, porque ya no le queda para dónde escoger con la crisis que tiene Latinoamérica, pero allí veremos entonces a colombianos, veremos a bolivianos según lo que usted nos describió, se están yendo, porque ya no creen en los liderazgos políticos ni de un lado ni de otro, saben que hay una parranda de vagabundos que están gobernando en medio del narcotráfico y el terrorismo. Eso me lleva a mi columna de esta semana, que titula La causa del exilio forzado en las Américas son las dictaduras. Entonces, la única manera de parar las migraciones forzadas que usted señala es devolverle libertad y democracia a los países, terminar con las dictaduras. Y la primera dictadura es la dictadura jefe de Cuba. Y eso es importantísimo y no hay por ahora cómo terminarla. Se están cayendo. Sí. O sea, tranquilo, porque no tienen pueblo, no tienen economía, no tienen ninguna viabilidad. Que Dios lo oiga, que Dios ya lo no escuche. tienen narrativa, se están cayendo. Amén. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, gracias por habernos acompañado esta noche. Nosotros regresamos de inmediato.